Ya estamos de vuelta en su programa Contacto Directo y lo anunciado. A esta hora vamos a entablar una comunicación y una entrevista con el economista José Luis Tapia Rocha, a quien doy la bienvenida. Doctor Tapia Rocha, muy buenas tardes, bienvenido a Contacto Directo, feliz año nuevo. Igualmente, feliz año Adolfo por tu invitación y a todos tus seguidores de Contacto Directo. Doctor, ¿qué es lo que puede esperar el ciudadano de a pie en el panorama económico para este año 2021? Bueno, algunos indicadores que nos señalan es el de los que se llaman los indicadores de expectativas empresariales. Y los cito indicadores de expectativas empresariales porque es el principal actor económico el cual sale ahí los ingresos para todos los empleados y para él mismo, ¿no? Y nos señala que al menos para su situación actual del negocio estaría debajo de la línea del optimismo, es decir, todavía sigue en la línea del pesimismo. Pero cuando ellos proyectan digamos, su negocio, su sector de aquí a 3 meses y a 6 meses, sí hay un nivel de optimismo de parte de los empresarios. Es decir, su optimismo se traduce en inversiones, en mayor producción y por consiguiente en mayores niveles de ingresos. Al menos eso es entre los 6 y 3 meses, pero en el corto plazo para su negocio sí lo ve bastante complicado, ¿no? O sea que ese es el panorama, creo yo, empresarial que mueve aproximadamente un tercio de la economía. Me refiero a los informales, las pequeñas empresas y las medianas empresas. Ese panorama, que como usted lo dice, está a mediano plazo, ¿no? De 6 meses a más para poder reengancharse. ¿Cómo se podría haber afectado en el caso de que se confirme este tema que ya viene dándose de la segunda ola y que tengamos que volver a un confinamiento social? Si vuelve a las anteriores medidas de marzo del año pasado, definitivamente va a arruinar la economía completamente. Porque si algo esperan las empresas es poder reactivar y los 30.000 millones que ha gastado el gobierno, o por lo menos lo ha garantizado a través del Banco Central, es que la reactivación significa mayor producción. Mayor producción es para que la gente compre más y obviamente retorne a sus niveles anteriores del 13 de marzo. Si hace esta medida, obviamente, pues va contra toda la política y toda la deuda que ha incurrido el gobierno el año pasado para activar la economía y por consiguiente los empleos y la industria. Recuerde usted que el año pasado se perdió 6 millones de empleos y son 6 millones de personas que se quedaron sin ingresos. Así es. Y si a esas 6 millones de personas le dicen de nuevo que va a perder sus empleos, imagínense cómo sería la situación económica de las familias en estos momentos, ¿no? Ahora, durante este tema de salud, esta emergencia sanitaria, el gobierno trató justamente y se hizo de deudas con estos bonos y beneficios a diferentes empresas e incluso a las personas, ciudadanos de a pie en extrema pobreza. ¿Qué tanto funcionó? ¿Qué tanto sirvió que hoy, 10 meses después del inicio de la pandemia, todavía las empresas no tienen pues un nivel de expectativas pronto para ser reactivadas? Yo creo que la situación como está en estos momentos es que todavía las personas no dejan de pasar de ese temor que todavía los tiene de alguna manera medios paralizados, es decir, salen a comprar, pero muy para cosas específicas, necesarias, y está guardando ese dinero, es decir, no lo está gastando como pensaba el gobierno para pagar cuentas, saldos acumulados, agua, luz, teléfono y provisionar en estos meses que se viene debido pues es que la información que se maneja pues es la que usted acaba de decir. Probablemente, posiblemente se llegue a un retorno tipo marzo del año pasado, entonces dice, como yo voy a perder mi empleo, o como yo sé que esta situación no va a ser nada fácil, mejor prefiero guardarme ahora
y ir gastando conforme veas si es que se va a cumplir eso que andan por ahí con las campañas que alientan al miedo y que la gente pues retiene su dinero y no quiere seguir gastando. Entonces eso tú lo ves en los indicadores de la producción nacional. Tú sabes que la producción nacional se acompaña también un poco de la demanda y tú ves que no retorna ni siquiera al 0%, todavía estamos en menos 3%, en este último mes de noviembre, menos 3,9%, todavía no llega ni siquiera a ser un crecimiento positivo. Entonces, esa falta de activación económica, por eso que el término reactivación significa que el gobierno le mete el re con los préstamos, con estas garantías, estos bonos, para que la gente active su economía mediante la producción y por consiguiente mediante las compras. Entonces, si no hay esa creación de un ambiente de seguridad, de libertad, va a ser bien difícil que la gente tome una decisión de riesgo para activar su economía de manera como antes de marzo del año pasado, ¿no? Doctor Tapia Rocha, el colegio médico, y tengo que insistir un poquito con eso porque quiero justamente que las personas o se quiten el miedo o exijan una pronta intermediación de parte del Estado, ¿no?, que tome acción sobre este tema. Pero el Colegio Médico del Perú el día de ayer en un comunicado dijo que ya estamos entrando en la segunda ola en el norte del país. Lambayeque y Piura fueron señalados como puntos ya álgidos sobre este tema. ¿Qué sugeriría usted desde el punto de vista económico? ¿Que el gobierno tome acción sobre el tema médico o que sigamos pues pensando que todavía no pasa nada y que siga funcionando en la maquinaria económica? Y le digo esto porque usted sabe que si es que el gobierno toma acción, el tema de una reinversión va a ser necesaria al finalizar esa decisión. Mire, la economía también se ayuda de ciencias como la médica, ¿no? Entonces, yo le sugeriría a tu público de contacto directo que se lean la declaración de Great Barrington, así se llama, la Sí. Great Barrington Declaration. Y ahí los famosos médicos epidemiólogos del mundo, poniendo apellido, nombre, prestigio universitario, porque son de Stanford, de Harvard, dicen que la gente por debajo de los 65 años deben hacer su vida normal. Incluso los niños deben ir a las escuelas. A quienes debemos cuidar son a los adultos mayores. A ellos sí debemos de alguna manera protegerlos con nuestros protocolos sanitarios. Pero el resto de personas que no se encuentran en una situación por la edad de vulnerabilidad deben hacer sus vidas normales, es decir, producir, consumir, invertir, salir a la calle, ir a las escuelas, porque ellos son de la partida de hacer la protección focalizada. Y cuando tú realizas protección focalizada, evita que la gente mayor se contagie. Y más bien promuevas lo que ellos declaran sobre el tema de inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño, que eso es bien conocido, esa teoría. Entonces, volviendo al punto, ¿no? Si eso lo declaran epidemiólogos sobre protección focalizada, entonces lo que tenemos que esperar con medidas de ese tipo es simplemente protocolizar, es decir, agarrar a esos sectores vulnerables de la sociedad y dejar a todos que trabajen e inviertan. Y no tendría por qué haber confinamiento tipo marzo del año pasado, donde ya hemos visto que lejos de ayudar, se reactivó el pico. O sea, miren las estadísticas. Pero mire que, no es que la cuarentena ha controlado el contagio. Pero mire, doctor, acelerado, ¿no? Doctor Tapia Rocha, que a pesar de esas medidas de cuarentena y todo, tenemos 50.000 muertos, ¿no? Entonces, algo mal estamos haciendo. El tema económico es muy álgido y se necesita tomar acción al respecto, pero desde el gobierno algo más se está haciendo, porque más allá de las medidas tomadas, 50.000 muertos, llegamos en un momento a ser el país con más muertos por millón de habitantes en el mundo, y en contagiados también estamos en el 4º lugar, me parece. Entonces, algo mal estamos haciendo desde el gobierno. Y el tema de salud, lamentablemente, tiene que esta vez ir de la mano con el económico.
y ponerlos en una balanza y el gobierno tendrá que decidir cuál es lo mejor o más conveniente para el ciudadano. Su recomendación es totalmente válida, porque si lo dicen los especialistas, pues hay que informarnos para poder tomar nota y saber cómo es el tema. Pero también recordar de que cada uno de los que salimos a la calle llevamos o podemos llevar el virus a la casa, donde hay personas justamente en esos rangos que deben de ser cuidados, ¿no? Personas mayores de 60, 65 años. ¿Qué recomendaciones le daría usted a los pequeños empresarios que hoy están pues con esta desazón de haber vuelto a sus trabajos, pero no encontrar el punto de equilibrio en sus ventas para poder salir adelante? Bueno, una sugerencia sería que como empresas pequeñas sigan adelante, digamos, arriesguen. Usted sabe, en la historia en Corea del Sur, su cultura es bastante particular porque cuando el gobierno informa de que va a haber un crecimiento del 3%, que es bastante bajo para una economía como la coreana del sur, lo que hacen los empresarios no es seguir la pauta del gobierno. Ellos lo que quieren es crecer y ellos conocen bien la economía, por tanto lo que hacen es, a diferencia de la peruana, cuando le dicen 3%, entonces todas sus inversiones proyectadas por encima del 3% lo tiene que bajar al 3%. En cambio, los coreanos del sur hacen lo contrario. Saben que sus inversiones van a provocar que ese 3% se convierta en 6% y lejos de hacer lo que nosotros haríamos en el Perú, invierten más de lo que hubieran invertido si es que el gobierno le hubiera dicho que era el 3%. Entonces, lo que le quiero decir es que si el gobierno dice que vamos a crecer 3%, todos debemos darle la contra al gobierno e invertir para que sea más del 3%. Entonces, con eso, lo que tú vas a provocar es generar más empleo, vas a generar mayor producción, mayor venta. Entonces, hay que tener una actitud de riesgo, hay que apostar, porque nada sirve tener miedo. Tener miedo significa no paralizarse, para ponerlo en términos más simples. Es paralizar inversiones, paralizar consumo, paralizar producción, paralizar ahorros, para paralizar una serie de indicadores económicos. ¿Y cómo se va a traducir eso? A nivel macro, la economía va a volver a caer. Y eso es lo que no queremos, que la gente deje de comer, de vestirse, porque no hay que comprar, no hay que vender y no hay que ahorrar ni hay que invertir. Entonces, mi recomendación sería, sigan adelante, sigan vendiendo, denle la confianza al público, tomando sus medidas adecuadas, ¿no? Haciendo sus protocolos necesarios, pero hagan empresa, hagan negocios y no se dejen llevar por el miedo, porque el miedo paraliza y toda parálisis es mala. Ahora, llevando ese consejo al ciudadano de pie, al padre de familia que sale pues a trabajar, algunos con suerte, como usted dijo, muchas personas han perdido el empleo, pero que tiene deudas con el tema financiero, sus tarjetas de crédito, préstamos en los bancos, servicios de luz, agua, teléfonos que han quedado pues en deuda porque durante un tiempo la informalidad los llevó a no tener ingresos. Y hoy que están reenganchándose, tratan de cumplir con todo, pero sigue el panorama que usted bien dice de miedo y que no permite que el punto de equilibrio de sus ingresos esté o que los ingresos estén por encima del punto de equilibrio para poder cumplir con todas las obligaciones. ¿Cuál sería el consejo para los ciudadanos de a pie que están viviendo pues de un sueldo que de repente no alcanza hoy para todas las deudas que se han adquirido durante esta pandemia? Bueno, una sugerencia sería todo lo que son deudas de corto plazo, es decir, aquellas que te permiten, que si no pagas no te permiten operar, cúbrelo. O sea, digamos, agua, luz, teléfono. Si te van a cortar la luz, te van a cortar el agua o te van a cortar el teléfono y sin eso no vas a poder llevar una vida normal, cumple con pagar esa deuda. Lo que debes refinanciar, debes tratar de que no te cobren inmediatamente, sino después de 3 o 4 meses después. Son aquellas deudas que tienes con los bancos, aquellos que tienes tal vez con una hipoteca o una cuota vencida de un artefacto electrodoméstico. Eso sí, trata de llevarlo después, o sea, tratar de que tus ingresos no se coman esos intereses por estas deudas que no son
inmediata, es decir, no es de operación inmediata como el agua, la luz y el teléfono. Claro. Entonces trata de hablar con las entidades financieras y pedir un refinanciamiento de una manera sostenible, ¿no? Que tampoco te vas a endeudar pues con una, digamos, con intereses del 200, 300%. Tampoco se quiere eso. Sin embargo, hay que conversar. Ustedes saben que los bancos quieren el dinero, no es que quieren tu prenda, no quieren quedarse Claro. con tu casa, no es No, el negocio. no quieren problemas, Entonces, quieren... claro, quieren eso, quieren su Exacto. dinero, pero díganle que le dé el tiempo necesario para poder pagarse. Eso es muy importante y atención amigos televidentes porque es verdad, ¿no? O sea, el banco no quiere meterte un juicio, ni ponerte hombrecitos amarillos en la puerta, ni llevarse en tu refrigeradora o tu muebles o nada de eso. El banco quiere su dinero. Pero si tú has tenido un crédito, pues, y has seguro en mejores tiempos honrado tus créditos, conversa con el banco, ¿no? Conversa con el banco para que puedas tú llegar a un acuerdo y cumplir con ellos porque seguro de lo que quieren y no son ajenos tampoco a la situación. Ahora, eso no sé si se da en todos los bancos, ¿no? En algunos bancos creo que son un poco más permisibles que otros, ¿no? Tienen una mentalidad mucho más abierta para el tema de las deudas y para la negociación con sus clientes. Quería preguntarle también, doctor, sobre el tema de la SUNAT, porque la SUNAT tendrá acceso a depósitos de todo aquel que tenga 10.000 soles o más en el sistema financiero. ¿A qué se debe esta medida? La medida que ellos toman es por los dos factores que lo mencionan en el decreto que genera este problema. Es el de la elusión y evasión. Y evasión, ¿no? Sí. Ellos dicen, elusión no es criminal en el sentido siguiente. Elusión significa pagar menos impuestos sin incumplir la ley. Y la evasión es incumplimiento de la norma tributaria, que eso sí genera penalidad. Entonces lo que está buscando el gobierno es tratar de penalizar los dos, o sea, ya una que por incumplimiento de la ley y la otra por elusión. Entonces, en la elusión hay mucha discusión, porque ni la SUNAT tiene definido qué cosa es elusión. Lo único que saben es que hay esquemas empresariales que buscan reducir impuestos. Por ejemplo, la planificación tributaria es una forma de eludir, pero es lícito. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de la SUNAT es que yo no sé cuál sea digamos, el trasfondo de todo, porque hasta lo que sabemos de la información que ellos brindan a través de su página web, la recaudación que tienen hasta ahora está entre el 15 y 20% de lo que era el año 2019. O sea, Okay. 15% y 20%, que es más o menos que oscila, era lo que había antes. Pero ahora no lo va a poder recuperar ese 20 y 15% en el mes que viene. O sea, me refiero porque todo se va a pagar impuesto a partir del mes de febrero, digamos, se va a recaudar eso. Entonces, lo que yo pienso es que hay otra forma de decir, no sé, parece un mensaje político, porque fíjese, mire, si usted agarra el IGB y ve cuánto es la diferencia de lo que era antes con respecto, o sea, al año 2019 con respecto al año 2020, la diferencia es más o menos 3%. Ya. O sea, 3% menos de lo que se recaudaba en el año 2019 y con eso te cubre el 50% del ingreso total de recaudación que hace el gobierno a través de todos sus digamos, sus entidades recaudatorias, ¿no? O sea, la diferencia es 3 o 2%. Entonces, no es que se le ha desplomado el tema de la recaudación del mes de noviembre a menos 10. Al contrario, Claro. ha ido recuperando sostenidamente. O sea, lo que usted nos dice es que no ve justificación en los números como para una medida como esta y que podría ser tener otro fin, otro contexto, estar enmarcada en otras ideas que están lejanas o ajenas a la recaudación. Yo lo veo por el contexto. Tú sabes que los economistas no analizamos solamente la variable económica, sino Exacto. también el contexto. Exacto. Y justo lo hacen en un contexto electoral, porque esta norma, el decreto legislativo que dio origen al reglamento, que es el 1434, es del año 98.
Ujú. Entonces, estamos hablando después de prácticamente 3 años, o bueno, casi 2 años y tanto, sueltan la norma en un contexto de elecciones. Entonces, ya va a empezar, como se dice, a financiarse campañas. Porque las campañas se financian con los aportes de las personas. Exacto, Y las campañas no son tampoco baratas, exacto. cuestan. Entonces, cualquier persona que vaya a pagar 10.000 soles por una campaña, para dárselo a su amigo, o qué sé yo, entonces va a estar sujeto a la fiscalización de la SUNAT. Y recuerda también que en el año 98-99, el RUC sensible, tus seguidores seguramente se acuerdan, que era un grupo exclusivo de empresas que no eran tocadas por la SUNAT. Ujú. Y ahora pues al revés, el RUC insensible, que más bien puede tocar a los que no son amigos del gobierno. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, la lectura también es política, para no solamente verlo desde el punto de vista económico, como te lo acabo de señalar. No es mucha la diferencia de la recaudación del año 2019 en el tema del IGB con respecto al mes de noviembre. Es 3 o 2%. Se está recuperando sostenidamente. No sé, por eso yo dejo ahí, no más quiero hablar sobre este tema, pero es un contexto bastante inusual, justo 31 de diciembre, o sea, esta norma ha sido sacada el último día del año. Siempre que hay los últimos días del año, siempre sacan las normas más polémicas, porque la Para, gente está para distraída, que, ¿no es cierto? exacto, la gente está distraída, está disipada, está en otros temas y esto termina pasando por debajo de la mesa, pero bueno, acá no lo vamos a dejar pasar y agradecemos sus comentarios, que creo que nos dan una idea clara de por qué puede ser que estas normas de fin de año se den en este contexto electoral. Doctor José Luis Tapia Rocha, quiero agradecerle por esta entrevista. Lamentablemente el tiempo siempre queda corto, pero comprometerlo para que este año 2021 poder seguir contando con sus conocimientos y comentarios aquí en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adolfo, y a todos tus seguidores de Contacto Directo. Muchas gracias. El doctor José Luis Tapia Rocha, economista, ha estado con nosotros comentando sobre el panorama económico para este 2021. Yo me voy